A ver, pensemos en una escena, una reunión secreta que tiene lugar nada menos que durante el cumpleaños de un dictador. Allí, los jefes de inteligencia de casi todo un continente se reúnen, pero ojo, no para compartir información sin más, no. Se juntan para crear una especie de agencia multinacional de asesinato. Y lo más increíble es que esto no es el guión de una película. Esto fue real. Fue el nacimiento de la Operación Cóndor. Bueno, pues nos vamos a Santiago de Chile, concretamente al 25 de noviembre de 1975. Es el 60 cumpleaños del general Augusto Pinochet. Y claro, mientras por un lado están las celebraciones oficiales, los brindis y todo eso, por otro, en un lugar más discreto, en la Academia de Guerra de Chile, se están reuniendo los altos mandos de las policías secretas de casi toda Sudamérica. Y como se puede imaginar, su propósito era bastante más siniestro que un simple brindis de cumpleaños. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. A ver, ¿cómo se llegó a forjar este pacto? Este pacto mortal que acabaría cambiando la historia del continente. Pues todo arranca con una invitación. Una invitación del servicio de inteligencia de Pinochet, la temida DINA. Es que, fíjate, la propia agenda confidencial de esa reunión ya revelaba una misión que pone los pelos de punta. Querían crear, y lo decían así, una especie de Interpol. Pero claro, no para perseguir el crimen común, sino para perseguir y, en última instancia, eliminar a sus propios ciudadanos, a cualquiera que ellos etiquetaran como subversivo. Y a esta alianza la bautizaron con el nombre del ave nacional de Chile, el cóndor. Un nombre que suena majestuoso, ¿verdad? Pues la función era de todo menos majestuosa. Era aterradora. El sistema Cóndor, que es como lo llamaron, se convirtió básicamente en una maquinaria burocrática del terror. Estaba diseñada para que ninguna frontera, absolutamente ninguna, pudiera proteger a los disidentes de estos regímenes militares. Bien, y a partir de ese pacto secreto, ¿qué es lo que pasa? Pues que esa idea se transforma en una máquina de terror real, que se va extendiendo por todo el continente. Y lo hace con un alcance y una brutalidad que, la verdad, superaban casi cualquier cosa que se hubiera visto hasta ese momento. A ver, al principio eran 5 países fundadores, pero la cosa no se quedó ahí, ni mucho menos. Al año siguiente se unió Brasil, y ya para 1978 se sumaron también Perú y Ecuador. O sea, estamos viendo una expansión rapidísima y desde luego muy alarmante de esta red represiva por toda Sudamérica. Y cuando vemos este número, 654, hay que pararse un momento, porque esto representa solo los casos que se han podido documentar durante el apogeo de la operación. Y es que detrás de cada una de esas cifras hay una vida, hay una familia destrozada. Este es el coste humano, el coste real y devastador del cóndor. Cientos de personas secuestradas, torturadas y hechas desaparecer lejos de sus países. Pero la ambición del cóndor no tenía límites, no se detuvo en Sudamérica. Es que llegaron a crear una unidad de escuadrones de la muerte para actuar a nivel internacional. Le pusieron el nombre en clave de Teseo, como el héroe de la mitología griega, qué ironía. Su base de operaciones estaba en Buenos Aires, pero su misión era exportar el terror a Europa y a cualquier parte del mundo. Gracias a los documentos que se han ido desclasificando, hoy sabemos cómo funcionaban. Y es que tenían un protocolo de asesinato que era metódico hasta un punto escalofriante. Se proponía un objetivo, se votaba por mayoría simple y listo. Se ejecutaba la operación. Era literalmente terrorismo de Estado organizado como si fuera una empresa cualquiera. Y claro, con esta expansión internacional, con asesinatos planeados para Europa, es inevitable que surja una pregunta. ¿Y Estados Unidos? ¿Cuál fue su papel en todo esto, que a menudo se ha malinterpretado? ¿Fueron cómplices? ¿Fueron los que lo impulsaron? ¿O fue algo más complejo? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Durante décadas ha habido un debate enorme sobre hasta qué punto Washington estuvo implicado en las atrocidades del Cóndor. Por suerte, los documentos desclasificados nos dan hoy una respuesta, y es una respuesta con muchos más matices de lo que a veces se piensa. A ver, aquí es súper importante hacer una distinción. La acusación más extendida es que Estados Unidos fomentó directamente la Operación Cóndor. Pero la realidad que nos muestran los documentos es más compleja. Es verdad que Washington apoyaba a estos regímenes militares por ser anticomunistas, pero, al mismo tiempo, y en privado, se oponía frontalmente a sus planes de asesinato fuera del continente. Y esta cita, sacada de un informe secreto para Henry Kissinger, lo deja clarísimo. La principal preocupación de Estados Unidos no era una cuestión moral sobre los asesinatos, no. Era el daño que esto podía hacer a su propia reputación. Les aterrorizaba que el terrorismo del cóndor en Europa o en otros sitios les acabara salpicando. ¿Por qué? Pues porque, como dice el informe, los generales latinos parecen nuestros muchachos. Les preocupaba la imagen, básicamente. Pero bueno, a pesar de estas preocupaciones de la CIA, a pesar de las advertencias, el Cóndor estaba a punto de cometer su atentado más audaz, el más desafiante de todos.
Y no fue en Europa. Fue en el mismísimo corazón de la capital de Estados Unidos. La fecha, 21 de septiembre de 1976. El lugar, Embassy Row, en Washington, D.C. Para que nos hagamos una idea, es una de las zonas más seguras y prestigiosas de la ciudad. El método, un coche bomba. Así, tal cual. Un acto de terrorismo internacional en plena calle de la capital estadounidense. ¿Y quiénes fueron las víctimas? Pues Orlando Letelier, que era ex embajador chileno y una de las voces más críticas contra la dictadura de Pinochet en el exilio, y su colega Ronnie Moffitt, una joven estadounidense. Con esto, el Cóndor había cruzado una línea roja que nadie imaginaba. Habían asesinado a una ciudadana estadounidense en su propio país. Y aquí viene lo más fuerte. Años después, gracias a informes de inteligencia desclasificados, se supo el punto clave de todo esto. La orden para ese atentado no vino de un agente de bajo nivel, no. La propia CIA llegó a la conclusión de que fue el mismísimo jefe de Estado de Chile, el general Augusto Pinochet, quien ordenó personalmente el asesinato. Y fíjate qué ironía, ¿no? La misma audacia de sus crímenes internacionales, sobre todo este atentado en Washington, fue lo que acabó convirtiéndose en el principio de su fin. Este asesinato desencadenó una serie de investigaciones que, aunque tardaron décadas, al final conseguirían llevar a muchos de los responsables ante la justicia. Eso sí, el camino para que rindieran cuentas fue larguísimo y muy difícil, como se ve en esta cronología. Empezó con un primer juicio en Chile en el 95, luego vino la histórica detención de Pinochet en Londres y más tarde, ya en este siglo, los grandes juicios en Argentina y Chile. O sea que la justicia, aunque fue muy lenta, al final empezó a abrirse camino. Entonces, llegados a este punto, ¿cuál es el veredicto de la historia? ¿Qué legado nos ha dejado el Cóndor? ¿Y qué podemos aprender de todo esto sobre el poder, el secreto y sobre todo sobre esa búsqueda incansable de la verdad? Pues mira, la conclusión, después de décadas de investigaciones, de analizar documentos desclasificados, de escuchar testimonios en juicios, es que no hay lugar a dudas. Como dice el analista Peter Kornbluh, que es uno de los que más ha investigado esto, el veredicto de la historia es claro e indiscutible. Culpables. Pero ojo, que esto no significa que la historia esté cerrada del todo. Ni mucho menos. Hay cientos de familias de víctimas que todavía hoy no saben qué fue de sus seres queridos. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante inquietante. Sabiendo que todavía hay muchísimos archivos militares y de inteligencia sellados tanto en Sudamérica como en otros países, ¿qué secretos sobre el Cóndor nos quedan todavía por descubrir?